La mayoría de los autores que llegan a responder a la crítica de sus haters en redes sociales, Twitter, Goodreads, YouTube, lo hacen dentro de la misma publicación. Pero no, R.F. Kuang escribió un libro para responder y defenderse de cada cosa que le han llegado a criticar en su carrera. Y lo hace de una manera muy bonita, en una historia que pretende criticar la industria editorial, y lo hace un poquito, pero lo que realmente hace es criticar el drama de redes sociales, que al parecer le importa bastante. Y si no me crees esto, el personaje principal al final del libro te lo dice: este libro es demasiado meta. Y hoy toca analizar Amarilla, Yellowface, de R.F. Kuang. Este video no tiene spoilers porque el fin es que al final tengas una opinión más para saber si merece la pena y tu dinero leerlo o no. Yellowface nos habla de June Hayward, una joven escritora graduada de una universidad prestigiosa que siempre ha soñado con ser una escritora muy famosa y poder dedicarse a ello. Pero por mucho que ha intentado, no se le ha dado. En cambio, a su amiga de carrera, que es una joven asiático-estadounidense, muy talentosa también, súper estudiada, pero ella es muy bella físicamente. June nos dice que la industria editorial la lanzó como la siguiente gran estrella y ella ha tenido todo el éxito que June siempre quiso. Un día ellas se reencuentran y en una extraña, bizarra situación, esta amiga llamada Athena le pasa algo muy bizarro y deja esta vida. Pero sucede que están dentro de su departamento y June se encuentra con algún borrador del siguiente libro de Athena. Y más que borrador, son como ciertos puntos, cierta investigación, y June lo toma para ella misma, escribe la historia y se lo adjudica, sin mencionar nunca de dónde sacó la historia, pero esta historia tiene que ver mucho con la historia china y ella no es china, ella es una estadounidense prototípica. Entonces este libro trata de hasta dónde está dispuesto a llegar para alcanzar esa fama, ese reconocimiento, y también hasta dónde es plagio o no. O por lo menos eso es lo que nos decía que iba a tratar el libro, pero ya lo veremos más adelante. En este video voy a implementar una nueva mecánica para ir más estructuradamente el análisis del libro. Vamos a ir analizando rubro por rubro y cada rubro de análisis de historia va a tener un porcentaje en la calificación final. La trama va a tener un 35% de ponderación en la calificación final. El tema va a tener un 10%. Los personajes van a tener un 35%. El impacto emocional de la historia, lo que nos hace sentir, un 10%. Y la prosa o estilo de escritura va a tener un 10%. A cada uno de los rubros le voy a dar de 1 a 5 estrellas. Al final sumaremos todas las estrellas multiplicado por el porcentaje del peso que tiene cada categoría para que nos dé la calificación final del libro. Primero vamos a analizar la trama. Después de haberles dado la sinopsis de la novela, nos imaginaremos que la fuerza que mueve la historia o la pregunta que mueve la historia es: ¿será June descubierta de que ella plagió la historia de su amiga autora, la exitosa? Esa es la pregunta que mueve la trama. Y esa pregunta mueve la trama como un 50% o un poquito más allá de ahí. Y hasta ese momento es una historia bastante interesante, bastante ligerita. De hecho, a través del libro nunca te vas a aburrir y no se te va a hacer en ningún momento lento. Eso vamos a dárselo, es una trama bastante bien. Yo sentí que después de que se resuelve la pregunta de si irá a ser descubierta o no, la trama pierde bastante tensión y pierde bastante peso. Yo la verdad es que me aburrí bastante en el último, a lo mejor 50-40% del libro, hasta llegar al final. Porque después de que se resuelve esta pregunta de que si June será descubierta, R.F. Kuang nos empieza a dar ciertos capítulos que empiezan a tocar ya más problemáticas o temáticas que ella quiere dar en su discurso, como lo es la apropiación, los privilegios, la crítica de redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo trataremos en la categoría de tema. Lo que a mí se me hace que caiga la historia es que estos temas, como me pasa con otros libros de R.F. Kuang, están por encima de la trama. Entonces la trama se siente como un dispositivo nada más para dar un tema o dar un punto de vista, en vez de tener una trama que domine la historia y dentro de esa trama irle hilando los temas o los puntos que quieres tratar. Entonces, después de que al 50% de la historia, esta pregunta, que es la que mantiene la atención, se resuelve, Rebecca Kuang nos empieza a bombardear con sus temas que no se siente que hagan avanzar mucho la historia. Y el libro se empieza a sentir como un ensayo ficcionado, como otra vez me ha pasado con algunos de los libros de R.F. Kuang, que ok, si a ti te gusta como que mucho lo académico, puede que te guste y que para ti esto sea un punto a destacar. Pero yo, personalmente, si estoy leyendo una historia de ficción, lo primero que quiero es que me entretenga, no que me eduque. Si me entretiene y luego me educa, pues que mejor, ¿verdad? Sin contar con el hecho de que este libro no tiene un antagonista real, activo, que sintamos que va en contra de los planes de June, porque sí aparecen guiños de eso, pero luego esto es desestimado o es caricaturizado o June lo empieza a ver como forma de burla. Entonces
los que pueden llegar a ser los antagonistas pierden total poder sobre la trama. Pero como les digo, por lo menos este libro es ligero y si vas a pasar las páginas muy rápido. Pero no creo que exista alguien que pueda defender este libro diciendo que su punto fuerte es la trama. Creo que este libro se defiende más sabiendo que su punto fuerte es el tema, porque de hecho es el punto fuerte de R.F. Kuang como escritora, que es el que vamos a pasar más adelante. Y para cerrar la trama, de 5 estrellas, a esta le doy un 2.9. Y ahora sí en el tema, ¿cuál es el tema principal de este libro? ¿Es la crítica a la industria editorial o eso es lo que se suponía que debería de ser? Y dentro de la crítica está lo del plagio o qué tiene que llegar a ser un escritor para poder llegar a ser exitoso. Y al principio sí nos empieza a dar cierta crítica de la industria editorial. Como que si tienen cuotas de representación, como que la etnicidad o raza de cierto autor sí influye, incluso su apariencia física, que tan bella sea. Pero después, entre más avanza el libro deja de ser menos crítica a la industria editorial y pasa a ser más crítica a las redes sociales, sobre todo el drama de Twitter. Y creo que este libro pasa de criticar a la industria editorial a criticar a la gente que en la vida real llegó a criticar por algo a R.F. Kuang, a su carrera o a su obra. Porque si conoces la carrera o la historia de esta autora, sabrás que ha recibido mucha crítica y casi cualquier punto por el que critican a Kia Jun, R.F. Kuang ha sido criticada y también casi cualquier cosa por la que Athena ha sido criticada en este libro, R.F. Kuang también ha sido criticada en la vida real. Entonces, el libro se torna más una crítica a la crítica en la vida real de esa gente que se ve como haters de R.F. Kuang. Por eso les digo que el libro es muy meta. Y yo siempre trato de separar la obra del autor, pero aquí me es imposible cuando el autor se autoinserta en la historia de una manera tan evidente. Y cuando empecé a ver el libro, cuando iba viendo la crítica a la industria editorial, yo dije, mira, sí va a decir cosas interesantes, pero realmente las cosas que critican son cosas que ya se saben o que ya te imaginabas. No te está dando una nueva perspectiva, una nueva crítica a la industria editorial, algo así como que muy dentro de la industria, porque ella ha estado dentro de la industria, de hecho ella es parte de la industria. Y en un momento pensé que ella en un acto de reflexión iba a hacer una crítica dentro de lo que le ha pasado a ella, que ella no puede negar que tuvo demasiados privilegios para llegar a estar en donde está, como que su papá haya financiado una educación millonaria, básicamente desde kinder y después pagando su carrera y haciendo varios posgrados en Yale, en Oxford, en Cambridge. Y obviamente estando dentro de esas esferas, de esos círculos, tienes demasiadas conexiones con las personas con posiciones de poder en la industria editorial y casi en cualquier tipo de industria. Para los 19 años que R.F. Kuang publicó La Guerra de la Amapola, su familia ya había invertido varios millones de dólares en su educación, porque sí recibió una educación súper privilegiada desde que era muy niña. Y realmente, porque este libro habla de muchos privilegios, realmente pensé que iba a hablar del mayor privilegio de todos. Realmente, el mayor privilegio de todos es nacer en una familia millonaria o que por lo menos te puede dar desde que estás en kinder una educación millonaria. Eso también te lleva a poder tomarte un año a tus 19 años completito para escribir un libro y haber recibido la educación hasta ese momento perfecta, los mejores maestros para que tú seas bueno en el oficio de escribir. Al final le está quitando el mérito a R.F. Kuang de que es una gran académica, una gran escritora, una gran persona para debatir, porque al parecer también tiene varias credenciales en debate. Pero al mencionar esto nulamente en el libro, creo que R.F. Kuang nos mostró que este libro solamente se iba a mostrar una sola perspectiva, que es básicamente la que a ella le convenía. Y otra vez, eso me parece muy conveniente al tener que ser una crítica real. Y si no me crees de estos datos que estoy diciendo, te invito a ver este video que está en inglés de una booktuber que se llama With Cindy, que ella te cuenta detalladamente de todo esto que acabo de mencionar, de la educación millonaria de R.F. Kuang y los privilegios que ha tenido. Entonces, a mí me pareció que a la hora de exponer o hablar de ese tema de qué se necesita sacrificar o qué es necesario para llegar a tener éxito en la industria editorial y cómo la industria editorial pues está en cierta forma corrompida, creo que los aspectos no son mostrados en un 360 o con varias perspectivas, sino R.F. Kuang nos empieza a dar así a cucharaditas solamente lo que a ella le conviene.
lo que no le deja expuesta a generar todavía más crítica. Pero yo creo que si yo hubiera sido honesta con esto, se hubiera lavado perfectamente toda la crítica. Porque al aceptar de que, ok, sí, tuve privilegios y estoy muy consciente, al hacerte consciente, ya no existe forma de que te puedan criticar, porque tú tampoco eres culpable de nacer donde naciste. Pero sí deberías de ser consciente de la situación y los privilegios que tienes antes de criticar otro tipo de privilegios o no privilegios. También R.F. Kuang, siendo una excelente investigadora, una excelente experta en análisis, debió haber consultado para este libro, si quería hacerlo más redondito, más una crítica completa, no solamente algo retórico, debió de haber investigado más perspectivas de la industria editorial, a más autores, analizado más la industria desde dentro. Porque ella solamente se limita a contar la historia y las partes de la historia que le convienen de su propia perspectiva. R.F. Kuang en este libro no sale de su burbuja para criticar a la industria editorial. Entonces es una crítica demasiado sesgada. Y por eso el tema no creo que esté tan bien manejado, porque no es un tema tratado de manera redonda. Es un discurso bien unilateral. No muestra los dos lados de una moneda o todos los lados que hay de cierta situación, sino que ella, como les digo, en el personaje de Athena y en el personaje de June, que básicamente es ella, June, es R.F. Kuang cuando la critican sus privilegios de ser autora, bla, 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 cuando se ve como Athena y que la han criticado. Jen June cuando la han criticado por los temas de que qué tan válido es que R.F. Kuang pudiera escribir de la historia china cuando ella, pues básicamente, tiene raíces chinas. Ella creció en Estados Unidos, que está muy alejada de la raíz, y también, así como en el libro le llegan a criticar al personaje principal, a ella la han criticado de lucrar con el sufrimiento de un pueblo, que es la guerra sino-japonesa, en la que se basó la guerra de la amapola o de Poppy War. Entonces, R.F. Kuang es los dos personajes cuando se le ha criticado en algún momento de su historia. Pero en el libro, cuando alguien critica a Athena o cuando alguien critica a June, sobre todo esta gente que aparece en redes sociales en el libro, se hace de manera caricaturizada, desestimando totalmente el argumento de estas personas y justificándolos como si fueran solamente envidia o falta de conocimiento del tema. Entonces, al caricaturizar toda la crítica dentro de este libro, realmente se siente como si R.F. Kuang se estuviera burlando o caricaturizando a cada persona que le ha llegado a criticar, diciéndoles que fue solamente por envidia, en vez de la historia mostrarnos el otro lado de la moneda de una manera, otra vez, investigada, inteligente, y no tanto que se sienta como un ejercicio de retórica unilateral. Creo que el tema principal también que pudo haber explorado el libro, porque lo iba explorando, es de que dentro de esta dinámica de plagio, ¿qué tanto se merecía ella el éxito? Porque las ideas fueron de Athena, pero ella ejecutó las ideas. Ella, en cierta forma, se podría decir que sí merece parte de este éxito. ¿Y qué parte de todos los que estuvieron involucrados son responsables o no de eso? Este libro da mucho para indagar dentro del tema del plagio, pero ella se decidió ir por temas de carga más política otra vez, como la apropiación cultural, básicamente, y los privilegios. Son temas importantes, pero que son más de nicho y que creo que se pudo haber escrito una historia mejor para tratar esos temas, cuando esa historia, obviamente, las bases estaban escritas para hablar o profundizar más en el tema del plagio o más también en el tema de las dinámicas editoriales, de nuevo. Pero no voy a negar, y apuesto que ella también lo sabe, que estos temas de nicho, de privilegios, de temas de apropiación cultural, de temas raciales, siempre van a vender más. También lo que habla este libro es prueba de eso. Entonces, por todas estas razones, al tema le doy 3.5 de 5 estrellas. Y hablando de que este libro tiene una sola perspectiva y que las demás perspectivas están súper sesgadas o caricaturizadas, vamos a pasar a los personajes. Como mencioné, el personaje de June y el de Tina, pero sobre todo el de June, es un self-insert de la autora. Eso se ve a leguas. Y también en Athena. La carrera de Athena en el libro es casi beat por beat la carrera de R.F. Kuang. La crítica que recibió R.F. Kuang, sobre todo en sus inicios con el libro de la Guerra de la Amapola, es la crítica la que recibe June. Entonces, como les digo, es un libro muy meta. Pero quitando eso, el personaje de June, que es el personaje principal, la verdad es que es un muy buen personaje. Aunque te caiga mal, aunque sea antipático, eso no quiere decir que sea un mal personaje. El personaje de June es un muy buen personaje, tiene voz, tiene inseguridades, tiene metas, es activo. Pero este libro, solamente el personaje de June se siente como un personaje. Mi problema es que los demás personajes en este libro no se sienten como personajes. Se sienten como dispositivos
para que R.F. Kuang dé cierto mensaje que quiere dar sobre la historia, pero no se sienten como personajes que tengan sus propias intenciones, que tengan inseguridades, que tengan dimensiones, son totalmente planos. De hecho, este libro se siente como un libro de un solo personaje, que es Jun. Y yo nunca he leído una historia donde un autor, a través de sus personajes, se tira flores a él mismo para defenderse de la crítica que recibe en la vida real, conectando con lo inicio del video. Pero bueno, dejando esto de lado, también me parece muy extraño que absolutamente todos los personajes de este libro, con ninguno haya podido conectar. Todos son bastante antipáticos, entonces eso también no ayudó nada a llegar a conectar a profundidad con la historia. Porque con quien puedes llegar a conectar es con Jun, pero Jun es un personaje que no tiene muchas virtudes que admirar. Entonces daría para que un personaje que estuviera en contrapunto de su ideología, de su filosofía, pudiera llegar a conectar más con él. Pero no es así. No sé cómo el resto de los personajes de la historia terminaron siendo totalmente antipáticos. No conectas con ellos. En cierta manera, a todos y cada uno terminas detestándolos un poquito, así como lo haces con Jun. Y aquí al personaje puede haberle dado más desarrollo, más profundidad, es al propio personaje de Athena, que hubiera sido un contrapunto. En vez de retratarla como esta persona que es nada más el físico, que es rica, que fue un producto del mundo editorial, súper educada, que todo el mundo le tiene envidia, mostrarnos otra perspectiva de lo que lo hacía humana o de que tal vez alguien piensa que esto le costó, pero realmente le costó mucho más que eso. Entonces siento que esa forma de R.F. Kuang pudo haber dado también una vuelta a la propia crítica que le han hecho a ella y decirles de que, oigan, no todo fue así. A pesar de que tuve el privilegio de tener una dedicación millonaria, pues yo viví esto, pasé esto. Si ella se quería seguir autorretratando en el personaje también de Athena. Pero pudo no haberse autoinsertado y pudo haber hecho con Athena algo totalmente diferente, radical, que no tuviera que ver nada con ella, pero ella prefirió retratar a Athena como un personaje plano de lo que la gente piensa que es R.F. Kuang en redes sociales, sobre todo en sus inicios. Entonces, todo esto ligado con que no hay personajes simpáticos con los cuales conectar. Yo a los personajes del libro, a pesar de que solamente Jun es muy buen personaje, pero existen más, los personajes les doy un 2.7 de 5 estrellas. Y ahora, impacto emocional. ¿Qué me hizo sentir el libro? ¿Me hizo sentir algo? La verdad es que el personaje de Jun creo que muchos queríamos que tuviera su merecido por todo lo que hizo. Y al principio, como les decía, la pregunta era, ¿se va a salir con la suya? Y luego después de que va a tener su merecido, sí generó ciertas emociones. Pero otra vez, este libro no fue una montaña rusa de emociones, fueron como emociones muy puntuales en ciertos momentos. No puedo decir que el libro, la verdad es que me haya hecho sentir mucho en ningún tipo de emoción, ni mucho wow, ni mucha sorpresa, ni mucho enojo, ni mucha tristeza, ni ninguna emoción. Creo que en los pocos momentos que R.F. Kuang va construyendo sobre esta emoción, sobre tensión, sobre generar una catarsis emocional, pierde total tensión al tornarse otra vez la narrativa para ir a tocar los temas que le interesan. Vuelve a agarrar esta forma como ensayística, didáctica, que rompe con todo lo emocional. Entonces, para mí no generó grandes emociones, no tuvo gran impacto. Por eso le doy un 2.5 de 5 estrellas. Finalmente, la prosa. Y creo que este es el punto más fuerte del libro. La prosa de R.F. Kuang, su forma de escribir, creo que está muy bien escrito este libro. El sentido de que R.F. Kuang técnicamente es buenísima para escribir, en cómo escribir una frase, en estructurar un párrafo, en dar esas punchlines, en meter frasecitas, en meter analogías. Y este ritmo lo que tiene es que al estar narrado en primera persona desde la perspectiva de Jun, a Jun logra darle una voz muy fresca, graciosa en momentos, satírica en otros. Y siento que el personaje de Jun sí se siente que tiene una voz y esto es totalmente ligado a la prosa. Y también esto de estar narrado en primera persona, creo que no le noté el problema que, por ejemplo, yo he tenido con sus otros libros que están narrados en tercera, de como que tenía demasiados infodoms que de repente se empezaban a sentir como libros de historia académica. Y no sé qué tan se debe a que este libro fue escrito después de la Guerra de la Amapola y después de Babel. Pero este libro no lo llegué a sentir como infodumpi, como académico, como histórico. Este libro se siente como se debería de sentir y fluye y todo, y eso ayuda también a que sea más ligerito. La prosa de R.F. Kuang, la verdad es que es muy buena en este libro. Por eso le doy 4 de 5 estrellas. Y ahora sí, la calificación final y el resumen. Recomiendo Amarilla de R.F. Kuang. La verdad es que sí lo recomiendo porque es una lectura bastante ligerita que a lo mejor te va a sacar de un bloqueo de lector. Es una lectura que si no conoces nada de industria editorial,
sí te va a dar cierta perspectiva, pero si tú lo ves a nivel historia, de hecho como thriller, como a mí me lo habían vendido, no cumple con los elementos que debe tener un buen thriller, pierde mucha atención a la mitad de la historia, de la mitad en adelante para mí se convierte en una serie de sucesos que solamente van a ayudar a defender la crítica que ha recibido R.F. Kuang a lo largo de su carrera y lo va haciendo temáticamente, teniendo personajes que los usa para eso, que no se sienten como personajes y que se siente que no se avanza la trama. De hecho, este libro tiene 358 páginas, creo que le sobran fácilmente unas 100, pero sí se lo recomiendo. La gente quiere tener una probadita como el mundo editorial, también si se quiere meter los temas que a R.F. Kuang le interesan tratar en este tema, que ya dije mucho en el video, pero realmente creo que es un libro que pone por encima del tema, que es un tema tratado muy unilateralmente, criticando la industria editorial, de la que R.F. Kuang es parte, pero curiosamente ella no critica su parte. Puede gustarte, pero en este libro su fuerte no es la trama. Si quieres un libro que te entretenga y que la trama sea su cosa principal y que te vuele la cabeza y que te haga sentir emociones, este libro no es. Esta es toda una historia ligerita que te va a hacer pensar ciertas cosas. Eso es este libro. Porque esto me cayó bien mal. El mejor libro de ficción del año según Goodreads. Es el mejor libro de ficción del año. No sé ni siquiera en qué año se publicó, pero ni siquiera es uno de los mejores libros que he leído en este mes. Así de fácil. Y de hecho, además es raro que la gente de Goodreads lo haya votado por eso, cuando en Goodreads tampoco no tiene una calificación tan favorable como para llamarlo el mejor libro del año. ¿Y calificación tiene al final? Después de ponderar el peso que tiene cada categoría. Amarilla de R.F. Kuang tiene un total de 2.96 estrellas de 5. Es un libro que está por encima de la media, sí, pero yo creo que con este libro pasa el efecto R.F. Kuang, que ya lo he mencionado en varias ocasiones, que parte de no poder a veces separar al autor de la obra, la mayoría de las veces lo vemos cuando el autor hizo algo malo y no lo podemos separar de la obra. En este caso pasa al revés. Creo que muchos lectores no pueden separar la gran persona que es R.F. Kuang en cuanto a logros académicos, que es lo único que yo sé. No pueden separar todos los grandes logros académicos de R.F. Kuang y la erudita que es, y la gran investigadora que es, y la gran estudiante que es. No lo pueden separar de la obra en sí. Otra vez, ni siquiera yo pude separarlo aquí en este libro porque es muy meta. Ella se autoinsertó. En sus demás libros, donde no se autoinserta tanto, también pasa el efecto R.F. Kuang, que de hecho fue lo que la hizo popular en las redes sociales y lo que la hizo colocarse en el mundo editorial. Sus grandes credenciales académicas. Pero se ha puesto que si este libro se vendiera sin el nombre del autor en la portada, si no supieran quién lo escribió, estaría muchísimo más bajo calificado todavía. Ya antes de terminar con el video, aprendiendo de R.F. Kuang, me voy a defender de algo que ya ha sido criticado y que probablemente se me critique otra vez en este video por hablar de libros de R.F. Kuang. Porque probablemente se vaya a decir de que yo le tenga envidia a R.F. Kuang, porque pues yo aparte de escribir hablar de libros, también escribo, y van a decir que le tengo envidia. Obviamente le tengo envidia no a ella, sí le tengo envidia a sus logros de ser un bestseller internacional, de poder vivir de eso y también obviamente los privilegios con los que nació, de poder tener la mejor educación del mundo, tener grandes conexiones, poderse tomar un año a los 19 años totalmente para escribir un libro. Pero la verdad es que si fuera a envidiar a alguien y realmente si quisiera ser alguien como escritor, no sería R.F. Kuang. Hay muchísimos más. Está Brandon Sanderson, está Patrick Rothfuss, está George Martin, está Leigh Bardugo, está Laini Taylor, está B. Schwab. Hay muchos autores a los que sí envidiaría si es que los envidiara. En verdad los uso de inspiración. Otro comentario que he escuchado es que yo la critico por ser hombre. Como si yo no hablara bien de varias escritoras que también son mis favoritas. Algo totalmente ilógico, pero si quieres desestimar mi opinión por eso, yo te invito a ver este video de With Cindy, que es una gran youtuber de la comunidad de libros en Estados Unidos, que ella al igual que R.F. Kuang es mujer, que ella al igual que R.F. Kuang también es asiática estadounidense. La verdad es que está bastante interesante su crítica y si yo creen que la critico duramente, vayan a ver ese video que la verdad es que está bastante bueno. Ya hasta aquí llegó el análisis de hoy. Déjame en los comentarios si te gustó esta nueva dinámica separada por categorías. Creo que le da mejor estructura al análisis y creo que le da mayor fundamento al análisis. Y si ya leíste el libro, déjame tu opinión. También no olvides suscribirte y si te gustó este video, probablemente te guste alguno de estos. Hasta luego.